Hola, hola, te doy la bienvenida a mi canal. Soy Tamara Chubarovsky y hoy, como tal, voy a hablar de la pedagogía Waldorf. Es verdad que he abierto ya una nueva línea con todo lo que tiene que ver con el nombre, con la energía de los sonidos, pero también hace poco he comentado que antes de lleno meterme en todos estos temas, había otras cositas que tenía, por así decir, que sentía que tenía como que dejar ordenadas. Y una de ellas tiene que ver con la pedagogía Waldorf. Así que voy a hacer dos vídeos. Este va a ser más general y el siguiente más referente a la pedagogía Waldorf de infantil, de la primera infancia, para ordenar muchas de las preguntas que me soléis hacer por diferentes vías. Así que bueno, a ver qué sale de este vídeo, que va a ser como bastante espontáneo y en el que quiero, por un lado, intentar aclarar algunas confusiones que siento que a veces hay respecto a la pedagogía Waldorf y sobre todo, además de contextualizar un poco, o sea, el origen a nivel histórico, quisiera ofrecer lo que para mí son como puntos claves, anclajes claves que tienen que ver con esa esencia de la pedagogía Waldorf, que también es como aquello que puede perdurar en el tiempo, porque justamente dentro de las cosas que entran en debates, está pasado de moda, está anticuado, es de hace más de 100 años. Entonces, bueno, es justamente ver cómo, o sea, qué es lo que realmente sí podemos ver y rescatar en la pedagogía Waldorf que no pasa con el tiempo y es más, que diría que en este momento es más actual que hace 100 años, porque quizá en su momento cuando se fundó era demasiado pronto todavía. Y luego otros aspectos que efectivamente es necesario, ¿no?, darles así un refresco. Pero es eso, es no confundir lo que sería la esencia de la pedagogía Waldorf con lo que sería la forma. De hecho, que es curioso porque cuando tenía 12 años, que era alumna Waldorf en esa época y hasta los 18 lo seguí siendo, recuerdo patentemente una conversación con una vecinita que me preguntaba que qué era esa escuela rara a la que yo iba, porque evidentemente era como una rareza en esa época. Y yo, pues eso, de realmente ponerme a filosofar y a decir que el tema de la pedagogía Waldorf es que había que distinguir entre la esencia y la forma. Y ese pensamiento que ya me rondaba con 12 años, también como una mirada crítica a la vez, o sea, a la vez de que yo amaba la pedagogía Waldorf y ser alumna Waldorf, también justamente por eso he tenido una mirada crítica porque también he sufrido lo que para mí son cosas que uno puede mejorar muchísimo. Eh, bueno, quizá por eso ha sido como el gran tema durante muchas décadas de mi vida y sigue siendo cómo poder escoger, ¿no?, esa esencia que es útil o que puede ser útil para cualquier persona que interactúe con niños, para las familias y también para cualquier tipo de escuela. Es decir, aquello que va más allá de lo que sería escuela Waldorf, ¿sí? Entonces, bueno, a ver cómo me organizo con todo lo que quiero contar sin que sea demasiado largo. Bueno, lo primero es contextualizar un poquito que la pedagogía Waldorf como tal surge en el 1919 en Stuttgart, Alemania. Ahí se funda la primera escuela. Y esa primera escuela es como una petición de Emil Molt, que él era un empresario que tenía una fábrica de cigarrillos, la fábrica Waldorf Astoria. Es decir, que el nombre Waldorf tiene poco de, por así decir, de espiritual o de profundo. Realmente viene por su patrocinador, por así decir, por el que dio el empujón. ¿A quién le pidió Emil Molt que hiciera la escuela Waldorf? Pues a Rudolf Steiner. Rudolf Steiner en esa época ya era bastante conocido en ciertos circuitos. Él nació en, o sea, se dice que es austríaco, pero realmente lo que hoy sería Croacia, pero luego, bueno, se movía realmente entre Suiza y Alemania, especialmente aunque viajaba por toda Europa, pero bueno, ahí tenía sus anclajes principales. Y había desarrollado ya otras disciplinas, de hecho que esto también me gusta aclarar que la pedagogía Waldorf es como un área
dentro de lo que sería la antroposofía. La antroposofía sería como una filosofía, como una escuela mística también uno podría decir, es decir, como una escuela del saber humano. De hecho, que la palabra antroposofía significa sabiduría del ser humano. Entonces diríamos que Rudolf Steiner lo que desarrolló fue una visión del ser humano, una cosmovisión, que es a lo que hoy quiero acercarme un poquito, ¿sí? Aunque sean pinceladas, pero que uno tenga, ¿no?, como unas nociones. Y esta visión del ser humano realmente es la que es común o es un eje central de las diferentes áreas que él desarrolló, porque además de la parte más filosófica, profunda, esotérica incluso, que quien quiera puede ahondar en eso, de lo que es el desarrollo, por así decir, de la Tierra, de la humanidad y bueno, y cosas súper impresionantes de profundo, pero también luego desarrolló cosas muy prácticas para la vida, como la agricultura biodinámica, que sí, sería una agricultura ecológica, pero que tiene como un gesto muy también de cuidar a la madre tierra, no solo sacar buenos productos para nosotros, sino también desde un lugar de nutrir a la tierra, o sea que va un paso más. También medicina, que por supuesto es medicina, podríamos decir, natural, pero también va a niveles muy sutiles de no solo curar el cuerpo físico. Bueno, justamente porque dentro de la cosmovisión están todos los cuerpos a los que luego me voy a ir. Entonces, por eso vemos que todas las disciplinas tienen también esta mirada ¿no?, de este ser humano con todos sus cuerpos. Luego también, pues, aspectos sociales, dio pautas, bueno, que siguen siendo súper vigentes y súper todavía difíciles de, por así decir, poner en práctica por lo avanzadas a nivel estructura social, a nivel de las artes. De hecho, que el arte de la palabra, que yo suelo decir que es lo que me he formado y para simplificar digo pedagogía Waldorf, pero no, en realidad es una rama de la antroposofía, ¿sí?, que es de donde yo aprendí este aspecto de cómo cada sonido tiene un impacto a nivel físico, emocional, energético. Bueno, justamente otra vez a través de todas estas cuerpos sutiles, que es a donde ahora quiero ir. Bueno, cuestión, que la pedagogía Waldorf entonces surge como una petición a él de que con esa cosmovisión del ser humano a ver si podía crear una escuela. Y en su momento ya fue como muy moderna la visión de que fuera, o sea, este empresario le pidió una escuela para los hijos de los trabajadores de su empresa, tanto para los altos directivos como para los obreros, es decir, que fuera para diferentes clases sociales, que fuera mixta, que en esa época, bueno, si hasta hace no tanto todavía había escuelas, ¿no?, de monjas, de curas separados, o sea, para esa época también que fuera mixto, que fuera abierto a las mujeres, también era moderno para la época. Que también fuera abierto a todas las religiones, que no esté destinado a una religión concreta. Y es verdad que esto me gusta recalcarlo porque a veces se piensa o se confunde con que la pedagogía Waldorf es religiosa y realmente si uno ahonda no está determinada con ninguna religión, sino que es más una cosmovisión del ser humano que incluye aspectos, por así decir, no físicos, no tangibles, espirituales, pero eso no es religión, ¿sí? Eso es simplemente una cosmovisión que sería incluyente para cualquier religión, es decir, que a esa escuela iba personas de todos los credos. Y también en esa época, a nivel económico, también se ocupó de que fuera viable. Es decir, a veces a mí la gente me dice, es que la pedagogía Waldorf es elitista, es que es eso, elitista. Claro, la pedagogía Waldorf o sea, las escuelas Waldorf, que no es lo mismo que la pedagogía Waldorf, muchas veces es, o sea, hay un condicionante económico que hace que al ser algo privado, simplemente porque no es público y no recibe fondos públicos y no recibe ayudas públicas, y en los países en donde no recibe ayudas públicas, entonces solo por el hecho de ser privada es que tiene un coste y eso hace que pueda ser elitista. El resultado sea ese, sí, eso es verdad.
Pero en paralelo, por ejemplo, en Alemania, que están súper hiper subvencionadas las escuelas Waldorf, que tú vayas o no, que tus hijos vayan o no a una escuela Waldorf es una decisión. Eso tiene que ver con que lo sientas o no lo sientas. No es un tema económico. Es decir, que no es algo inherente per se de la escuela Waldorf, sino que más tiene que ver con las estructuras de los países y de cómo un país decide o no decide apoyar las escuelas que son una alternativa a las escuelas públicas, porque que sea alternativo es que es una alternativa al sistema público, pero que si el modelo este pasase a ser, a ser público, de hecho que el modelo finlandés es lo que más se parece a la escuela Waldorf, y entonces ya cuando es un modelo público ya no es alternativo porque es el modelo del país. Y es súper interesante como los que sabemos de pedagogía Waldorf vemos en el modelo finlandés el modelo público más cercano, completamente, vamos, en la base, completamente cercano a la pedagogía Waldorf. Entonces, bueno, aclarando esto, vemos que uno puede, o sea, que una cosa es los problemas que uno tenga o bueno, los prejuicios que uno pueda tener respecto a cierta escuela Waldorf que uno conozca y lo que es el trasfondo, lo que hay, los pilares de la pedagogía Waldorf, ¿sí? O sea que realmente son cosas diferentes porque existen realmente en el mundo proyectos que usan la pedagogía Waldorf que son públicos, eso lo hay, de hecho que en Argentina, en el sur, me sonaba que había una escuela, tengo que investigar más, pero sé que en Rumania hace muchos años también había dentro de la escuela pública clases que eran Waldorf, es decir, que en ese sentido hay también proyectos sociales, ¿no? De hecho que justamente en Egipto, AKEM es un proyecto social extraordinario que lleva la pedagogía Waldorf, o Ute Kramer con su favela Monte Azul y su escuela Waldorf dentro de la favela Monte Azul en Brasil. Es decir, que en sí mismo los pilares de la pedagogía Waldorf no, o sea, son súper sociales y súper incluyentes. Y si finalmente se vuelve elitista es más por un tema de las situaciones políticas y económicas de cada país, de cada circunstancia. Bien, vamos entonces ahora sí a, aclarado esto, vamos entonces a ver un poquito cuáles son estas sustancias, ¿no? Estos pilares de la pedagogía Waldorf. Bueno, hay como dos slogans que a mí me gusta mencionar. Uno es una pedagogía para la salud. Rudolf Steiner decía, tiene que ser buena para la salud. Es decir, así como hay pedagogías, o podríamos decir que la pedagogía estándar, la escuela pública, generalizando, porque siempre, por suerte, hay maravillosos ejemplos que son maravillosos, pero generalizando lo que es el sistema, ¿sí? Diríamos que no vela realmente por lo que los niños necesitan, por lo que necesitan en su desarrollo, sino que están pensando en sistemas de producción. De hecho, que el sistema tradicional surge en la época industrial, es como decir, a ver, personas robots, que no piensen mucho, que todo lo que venga de fuera lo acepten, que sean capaces de rendir muchas horas, ¿no? O sea, como aguantar y muy, o sea, como muy eso, todos igualitos, no vaya a ser que espabilen demasiado y pongan en cuestión al sistema. Eso podríamos decir que hay un trasfondo de eso en el sistema tradicional, así generalizando, ¿sí? La mayoría de escuelas alternativas o de métodos alternativos traen ya una mirada del desarrollo, ¿sí? Sin duda alguna. Lo que ocurre en la pedagogía Waldorf es que hay mucha profundidad en este desarrollo. Es como si fuera que no es simplemente, bueno, que sí, que desarrollen, que puedan hacer su proyecto de vida. Sí, vale, eso lo queremos todos. El tema es que realmente hay como un camino para ir ayudando a este ser a que se desarrolle en todas sus capas y pueda hacer su camino. Y que pueda ser un camino saludable, o sea, de salud en todas sus capas, en todas sus capas sutiles, físico y emocional, energético, etc. O sea, realmente hacia la salud. Y todo el currículum Waldorf realmente no está enfocado hacia
algo externo, sino tiene como centro ese desarrollo humano saludable. Para lograr luego el segundo eslogan, podríamos decir, una educación hacia la libertad. Y una educación hacia la libertad no es que desde que nacen sea todo libre y que hagan un poco lo que les dé la gana, porque es verdad que tampoco esa es la línea tal cual de la pedagogía Waldorf. Hay mucha libertad, pero diría que es como un punto medio entre una escuela completamente libre y el sistema, ¿no? Todo cuadriculado. Es decir, hay cierta estructura y a la vez hay no mucho campo de libertad. Pero esta es la frase importante. Hacia la libertad significa doto a los niños de habilidades, capacidades y de una salud física, mental, emocional para que luego sean libres. Lo contrario de no ser libres sería total matrixado, por así decir, que me han inculcado, ¿no?, maneras de pensar, más bien me han ido cortando las alas de mi creatividad, de mis pensamientos, de mi movimiento, ¿no? Porque ya lo vemos, ¿no?, los niños sentaditos ahí todos, vamos, rígidos y estáticos. Es decir, sería un cortar alas a todos los niveles. Entonces vemos que es eso, cómo voy logrando este esplendor de todas las capas para que luego realmente con libertad elijan vayan conectando con su propósito de vida y puedan hacer su vida. Bien, ahora entonces sí que quiero ir un poquito a esta visión del ser humano que es a partir de la cual se va armando el currículum escolar. Entonces, se parte de la visión de que el ser humano tiene muchos cuerpos sutiles. De hecho, que ahora solamente me voy a referir a 4, ¿sí? La pedagogía Waldorf sobre todo se centra en esos 4, pero tiene conciencia de que hay más. Pero podríamos decir que trabajamos más en el día a día con los 4 más presentes, más fáciles, o sea, los que con nuestra conciencia llegamos. No merece la pena ahora meterme, ¿no?, con nombres de cuerpos que ni siquiera con nuestra conciencia ahora mismo estamos ahí. Solo lo menciono. Entonces vemos que hay 4 cuerpos, ¿no?, que son como los más físicos. Y el primero sería efectivamente nuestro cuerpo físico, ¿sí? Este cuerpo. Este cuerpo físico que Rudolf Steiner a la vez hace un paralelo con la naturaleza y dice que sería lo que compartimos con el mundo mineral. Una piedra tiene un cuerpo físico. También acá podremos entrar más profundo y ver que, bueno, que también tiene más cosas la piedra. Pero bueno, justamente si no entramos en sutilezas, más a nivel básico diríamos que tiene un cuerpo físico, ¿sí? Luego hay un siguiente cuerpo que va muy unido a este y por eso ya lo voy a explicar juntos, porque juntos se entiende más, que sería el cuerpo energético, el cuerpo vital. Rudolf Steiner así lo llama, el cuerpo vital, también lo podemos llamar, el cuerpo etérico también lo llama. Sí, son todos sinónimos, cuerpo etérico, cuerpo vital o también podemos llamarlo cuerpo energético, ¿sí? Este cuerpo etérico es el que da vida a este cuerpo físico y está relacionado con las funciones vitales, por eso también se lo llama cuerpo vital. Las funciones vitales son nacer, crecer, reproducirse y morir. Y esto es lo que compartimos con la planta. Las plantas también crecen, o sea, nacen, crecen, se nutren, o sea, todos los procesos de nutrición tendrían que ver con este cuerpo etérico, también los de sueño, los de descanso, de renovación de todo lo metabólico, o sea, el funcionamiento del cuerpo. Podríamos decir que el cuerpo físico solito sería cuando nos morimos. Después de 2 días vemos solo el cuerpo físico, putrefacto. Si no hay vida, que sería el cuerpo vital, si no hay vida, solo la parte física se deshace. Es decir, es el cuerpo etérico el que de alguna manera mantiene la forma, mantiene la vida y garantiza las funciones de este cuerpo, ¿sí? Luego ya lo relacionaré con lo pedagógico. Déjenme que haga primero un poquito esta imagen, o sea, estos cuerpos. El siguiente cuerpo sería el cuerpo astral. Así lo llama Steiner, el cuerpo astral. También lo podemos llamar cuerpo emocional. Y lo dicho, es verdad que igual hay otras nomenclaturas, pero yo me voy a quedar
con la nomenclatura de Rudolf Steiner y con lo que también yo siento que sería el paralelismo, ¿sí? También seguro que hay otras maneras, hay otros cuadros conceptuales para los cuerpos, pero lo dicho, el esquema que estoy mostrando es el esquema a través del cual se guía la pedagogía Waldorf, que incluso aunque tuviera otros nombres, también seguramente podríamos guiarnos igual, ¿sí? Pero vamos, oriento con los nombres que solemos utilizar. Entonces, este cuerpo astral, que a la vez hay astral bajo y astral alto, o sea, digo que a la vez es un mundo el cuerpo astral, ¿sí? Otra vez con muchas sutilezas, pero bueno, también eso, lo voy a un poco generalizar, porque vemos que están las emociones y los sentimientos, pero bueno, me voy a quedar en esta astralidad emocional, justamente más básica, y eso sería como el siguiente cuerpo, porque además él lo marca como diferentes capas, de hecho que incluso también lo podríamos comparar con, ¿no? El cuerpo físico es esto que vemos, el cuerpo etérico trabaja dentro, pero también lo podemos sentir como en la periferia, y el cuerpo astral también sería como incluso podría ser así, este áurea, ¿no? Este áurea en torno a nosotros, o sea, que está más fuera de nosotros y a la vez trabaja dentro. Y él dice que es el que compartimos con los animales, que los animales tienen un cuerpo físico, tienen un cuerpo etérico, es decir, también crecen, se reproducen, mueren, pero además tienen emociones que en el caso justamente de los animales, como falta el cuarto, que lo veremos luego, ahí está todo regido por el impulso, o sea, todavía son impulsos y emociones de supervivencia, pero vemos que sí, que eso también genera movimiento. Cuando hay cuerpo astral también ya hay movimiento, hay mucha dinámica, ¿sí? Ya los animales es como que vemos que tiene toda esa emocionalidad. Entonces también nosotros tenemos todo ese paquete emocional, pero además, y eso es lo que de alguna manera nos diferencia dentro del reino animal, es que tenemos una conciencia, tenemos un yo. Esto es lo que Steiner llama incluso cuerpo del yo, ¿sí? Pero podemos llamarlo conciencia, yo, individualidad, también incluso veo que se habla hoy día mucho de cuerpo mental, diría que también podríamos, ¿no? Para un poco hacer paralelismo con otros mapas conceptuales, también decir que es el cuerpo mental, es decir, que además de tener emociones, tenemos algo que está por encima de las emociones, un ser pensante que también puede ordenar y tener una soberanía sobre las emociones y sobre este cuerpo astral. También lo podemos comparar con el cerebro y decir que tenemos un córtex, ¿sí? Que sería esta parte más individual, más consciente, más de dominio y de autocontrol. Tenemos el sistema límbico, que sería esta parte más emocional, más astral, y tenemos un encéfalo, que sería donde están todas las funciones, todas las funciones vitales, la respiración, todo eso que no la circulación, que no tenemos que estar pensando y que funciona solito, ¿sí? Eso es como que el encéfalo estaría relacionado con el etérico, todas esas funciones como que van por debajo, ¿sí? Entonces vemos esto, que tenemos estos 4 cuerpos, podríamos decir, que uno también podría no mencionarlos como cuerpos, pero también Steiner los llama envolturas, es decir, que hay diferentes maneras de mencionar, pero el caso es decir y partir de la base que no somos solo cuerpo, sino que tenemos un cuerpo, pero que el cuerpo además tiene otra parte que está diferenciada claramente, que es este cuerpo energético, vital, etérico. Tenemos otro cuerpo, podríamos decir que es este cuerpo emocional, astral, y tenemos otro cuerpo, que sería este cuerpo mental, esta estructura del yo, esta conciencia, esta individualidad, y eso es, por así decir, lo que nos diferencia de otros reinos y nos da como otra soberanía y lo que sería el libre albedrío. Todavía el animal está sometido a sus impulsos y nosotros podemos decidir un impulso astral, o sea, una emoción que aparece, podemos decidir qué hacemos con ella, ¿sí? Y podemos sublimarla y justamente también ahí es que aparece más el sentir, ¿no? Como ya otra gama de emociones. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con un plan de estudios? ¿Sí? Bien, es que al final se me está haciendo largo, miren que no lo quería hacer tan largo, pero
no estoy pudiendo. A la vez, en paralelo, Rudolf Steiner ve la biografía humana a través de septenios. Y también es decir, esto también vale aclararlo. Rudolf Steiner es el que esto lo trae en el siglo pasado, le da una estructura, una forma y lo moderniza. Pero realmente los septenios, los cuerpos sutiles, todo esto era sabiduría ancestral de la humanidad, ¿sí? Diferentes escuelas de misterio, diferentes grupos como los esenios han tenido toda esta sabiduría e incluso han tenido modelos pedagógicos en esta línea. Es decir, hay un punto en el que él mismo no es que no es que se lo inventa, sino que realmente es como que vuelve a traer todo esto como para renovar, ¿no? O sea, lo que vemos es que a nivel cultural, de evolución de la Tierra, todo el rato es como que vamos en espiral, tampoco es que vamos lineal, ¿no? Es como que vamos ascendiendo y recogiendo a la vez cosas que ya estaban y volvemos como a pasar por sitios, pero ahora de otra manera y renovarlos. Entonces, lo que él plantea luego y lo sistematiza de alguna manera es este encaje de estos cuerpos con los septenios. Entonces, resumido sería, el niño cuando nace tiene un cuerpo físico y un cuerpo etérico que está formándose. ¿Qué significa eso? Que el niño tiene ojos, pero todavía, o sea, tienen que aprender a funcionar. Todo lo que es funcionar tiene que ver con el etérico. Y ahora necesita de la parte sensorial, es decir, que según lo que vea, sus ojos se van a terminar de formar. El primer septenio lo sabemos sobre todo por el cerebro, que decimos que el cerebro está formándose, que vale, los niños tienen un cerebro, pero ahora toca hacer las millones de sinapsis. Entonces, justamente esto, Rudolf Steiner lo refleja en todo el cuerpo, que todos los órganos, no solo el cerebro, está en fase de máxima formación. Es decir, la parte física está, pero ahora diríamos que lo etérico tendría que ver con la parte funcional. Entonces es la parte funcional la que ahora tiene que en estos primeros 7 años optimizarse. Así como el cerebro tiene que optimizarse, también tiene que optimizarse el ojo, el oído, el hígado, el riñón, el estómago, la lengua. Todo tiene que optimizarse y todo va a optimizarse en función de los hábitos y las percepciones sensoriales. Por ejemplo, fácil es entenderlo ¿no? Como lo básico, si el niño está en un ambiente oscuro, el ojo no se desarrolla y puede tener ceguera. Si está ante sonidos muy fuertes, se le puede romper el oído o sea, ya crearle, ¿no? Como una cierta sordera. Si come alimentos en esa primera etapa que todavía se están formando los órganos digestivos, comida chatarra, vale, ahí no lo vamos a notar quizá todavía con 4 años, pero ya podríamos decir que ese órgano energéticamente no va a tener la misma potencia y va a tener puede llegar a desarrollar en el futuro con más probabilidad enfermedades, porque es como que en su momento de esplendor, de formarse, de terminar de formarse, no recibió los nutrientes que necesitaba, no recibió aquello adecuado. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora vamos entendiendo por qué es una pedagogía para la salud, porque todo el programa de infantil, Waldorf, va a estar enfocado a que los niños puedan terminar de formar su cuerpo bien, a que este cuerpo se desarrolle de forma óptima, este cuerpo físico y este cuerpo etérico. Es decir, no solamente a estas conexiones neuronales, ¿no? a esta terminarse de gestar del cerebro, que es lo que tanto se habla de la neurociencia, que Steiner ya lo hablaba hace 100 años y ahora empieza a ser validado por la neurociencia. Él habla del cuerpo en todo su conjunto, con todas sus funciones, que eso es como si fuera prioritario y toda la pedagogía tiene que estar, de alguna manera, tiene que ser saludable con este cuerpo y cuidar este cuerpo físico. Cuidar este cuerpo físico y cuidar este cuerpo etérico, que sería también todo, se lo apoya a través de una buena alimentación, de un buen sueño y de buenos ritmos de ciclos de movimiento y descanso, sueño y estar despierto. Bueno, todo lo que tiene que ver eso con estos cambios, ¿no? Ahora si pensamos qué tal le va al cuerpo etérico si el niño está sentado 5 horas haciendo fichas, pues vemos que lo debilita mucho. Vemos que los niños están pálidos, que están
¿no? O hiperactivos así, o apocados y cansados. Pero en la propia vitalidad del color de la piel podemos ver si están saludables o vemos que no están del todo saludables, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos eso. Este primer septenio tiene que ver con afianzar este cuerpo físico y este cuerpo etérico, ¿no? Que está, Steiner dice, no lo dice el perdón, pero uno podría decirlo que es como si fuera en etapa de embarazo, porque lo que sí que él dice es que en torno a los 7 años, y puede ser antes, puede ser a los 6, o sea, un indicador muchas veces es la salida de los dientes, pero es como que, bueno, más o menos en torno a esa etapa del final del ciclo de preescolar, de infantil o de inicial, o como uno lo llama en su país, es como que, bueno, eso es una señal de que ahora todos estos procesos, ¿no?, del cuerpo etérico que estaba trabajando, ahora él dice, el cuerpo etérico nace. Y esto es algo un poco complejo de entender. En el próximo vídeo voy a explicar más este primer septenio. El caso es que nace y está disponible esta energía ahora para el aprendizaje, ¿sí? Lo dicho, esto lo voy a desarrollar más en el próximo vídeo. Entonces, lo dicho, este primer septenio, todas los recursos pedagógicos de alguna manera tienen ese objetivo. Entonces, pasa a ser secundario que uno use una tela rosa de seda o que sea un trapito cualquiera o que se cante esto o lo otro, es decir, o que las paredes tengan exacto este color o no, o que, en fin, un montón de cosas que uno ve que pasa a ser accesorio, que lo importante es no perder de foco que era lo importante, y sí eso tenerlo como algo de la esencia, de apoyar estos procesos en los niños, que también tiene mucho que ver con nuestra actitud. Por tanto, puedo estar en un espacio de escuela pública, pero si a todos los niveles cuido estas cosas que luego lo he dicho en el próximo vídeo explicaré más, entonces puedo decir que estoy de alguna manera trabajando con estos pilares de la pedagogía Waldorf. Y puedo estar en una escuela Waldorf y quizá me salto algunos pasos y entonces es pura forma, pero no estoy manteniendo esta esencia de garantizar esta salud de los niños, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente septenio, que coincide más o menos con la etapa de primaria, ¿sí? Aquí, si en el anterior el slogan era los niños aprenden haciendo, es decir, muy desde la acción, muy desde el hacer, muy desde el cuerpo, ahora en esta segunda etapa lo que dice Steiner es que lo que está como si fuera gestándose, lo que sería el embarazo, ¿sí? El embarazo del cuerpo astral, que todavía los niños no lo tienen tan a disposición. También qué significa cuando todavía no está libre, que no hay autonomía, que tenemos que cuidarlo mucho, que desde lo pedagógico nosotros tenemos que apoyar mucho. Es todavía algo muy, muy sutil. Es como si el cuerpo etérico que no ha nacido en el primer septenio es que todavía los ciclos del sueño, por ejemplo, tenemos que ayudarlos desde fuera a través de los ritmos. Los niños no tienen todavía ellos de forma autónoma, súper estandarizada, ¿no? Todo un ritmo propio. Es como que toca ayudarles a que, ¿no? O sea, como que necesitan es un cuidado mayor desde fuera. Y luego ya está más autónomo. Entonces, ahora pasamos a las emociones. Es como decir que el cuerpo astral esté en fase de embarazo, que no haya nacido, que él dice nace más en la pubertad. Que nazca significa que hay una autonomía, que está emancipado, que no está trabajando en el cuerpo, porque mientras estamos en fase de embarazo de ese cuerpo, es que ese cuerpo está muy ocupado con procesos corporales. Por eso también la importancia de la fase esa del cuerpo etérico de la primera infancia, que no molestemos al cuerpo etérico con otras cuestiones, porque está trabajando en el cuerpo. Y lo mismo, este cuerpo astral, estas energías astrales están también trabajando en el cuerpo a nivel del sistema respiratorio, luego el sistema, ¿no?, también de reproducción, es como que él habla como de energías que todavía están en ello. Y lo del que esté el cuerpo más emancipado o no, también lo podemos ver con que los niños necesitan mucho, justamente cuanto más pequeños son, de una estabilidad emocional por parte nuestra. Vemos que ellos mismos todavía es como una astralidad muy alocada. Y es normal,
¿no? Y de a poco, justamente en la primaria, en la etapa del segundo septenio, se va diferenciando y esto me gusta, esto no me gusta, o sea, mucha antipatía, simpatía, es como que hay mucho movimiento, ¿sí? Y lo que dice Steiner es, bien, ¿cómo acompañamos este proceso vital a través de la pedagogía? Entonces ahí es donde el eje son las artes, porque las artes justamente tienen que ver con, con todo lo que tiene que ver con emociones. La música toca las emociones, la pintura toca las emociones. O sea, todas las artes per se, por así decir, tienen que ver con el ámbito del sentir y de las emociones. No son mentales y tampoco son puramente solo físicas. Lo puramente físico es como algo más artesanal, aunque bueno, uno puede decir, puedo cocinar con arte. O sea, es verdad que podemos luego meter el arte en toda la vida y sería lo suyo, ¿sí? Y de hecho que en la pedagogía Waldorf, en esta franja, también justamente se hace mucho jardinería, o sea, mucho también lo que sería más desde el hacer, desde la acción. A lo que me refiero es que además es como el momento en el que las artes en sí mismas están muy presentes porque apoyan a nivel de desarrollo todo este, todo este momento, ¿no? Por así decir, de madurez del cuerpo astral, que está madurando, está en ello, ¿sí? Y de hecho que todos los contenidos que se dan a nivel curricular se dan justamente como acompañando este proceso, por un lado, desde la elección, tiene que ver mucho con otra ventana que no quería abrir demasiado, pero bueno, la voy a abrir un poquito, de cómo se ve el paralelismo del desarrollo humano con el desarrollo de la humanidad. Es decir, que los contenidos a nivel de historia no es que toca los egipcios o los griegos en cualquier momento, sino en el momento en el que coincide con el desarrollo vital del niño, que es más un griego, podríamos decir, ¿no? Que tiene como una conciencia como en la época de la cultura griega clásica. Entonces vemos que está ese aspecto y luego el aspecto de que todo se hace como a través del arte, o sea, de la música, de la pintura, del dibujo, de la arcilla y por supuesto también de la acción, ¿sí? Del hacer. O sea, está el hacer y el sentir. Lo que se añade respecto a lo anterior es como mucha implicación en este sentir, en este que uno sienta que me tiene que emocionar y tengo que generar un vínculo afectivo con cada asignatura, cada materia, cada proyecto, cada experiencia, ¿sí? Bien. Y la última etapa, la etapa del último septenio, que sería esquemático de 14 a 21, pero no esquemático, sería más desde lo que sería la madurez reproductiva hasta una conciencia del yo, que podría ser también lo que hoy día se dice como de madurez del lóbulo prefrontal, ¿sí? De las funciones ejecutivas. Hoy día se habla de cómo estas funciones prefrontales, el área prefrontal madura en las mujeres en torno a los 21 y en los hombres incluso bastante más tarde, igual a los 28 recién. Entonces, esta parte física, ¿sí? De funciones ejecutivas que ya están siendo activadas, pero que tienen como ya un despliegue, una madurez en la etapa esta de en torno a los 21, esta parte fisiológica coincide también con este nacimiento ya del yo, que a su vez, esto no es que el yo recién nace, o sea, el yo nace muchas veces, es como si fuera que el cuerpo este ya, como que ya hay eso, una estructura del yo que ya no me dejo manipular, no me dejo, bueno, hablando de eso, también está quien tiene 80 y su estructura del yo todavía no, está un poco allá, o sea, a eso voy. La pedagogía Waldorf lo que quiere es ayudar a que el ser humano logre esa estructura del yo y de su propia conciencia, porque uno puede cumplir años y no lograr nada, eso también existe, ¿sí? Entonces, la adolescencia coincide con esta parte de embarazo del yo, pero en donde a nivel de emociones justamente son mis emociones y yo tengo estas emociones, o sea, como que vemos que está más presente el yo, pero a la vez hay todavía ¿no? mucha turbulencia, mucho arriba, abajo, o sea, que está como en pleno movimiento, ese experimentarme a mí, sentirme a mí, lo que yo quiero, es como que está todavía ese despertar de la individualidad está cada vez más presente
y así debería ser. Sin embargo, es eso, que todavía es un camino. Entonces también desde la pedagogía Waldorf vemos que es sumativo, o sea, se sigue haciendo mucha acción, mucho cosas concretas de aprender eso de la tierra, de horticultura, igual eso, oficios, o sea, muy de la cosa práctica, muy de las artes, que sería seguir trabajando el sentir, la sutileza, la belleza, la armonía, también el trabajo conjunto, porque el arte trabaja mucho también el equipo, y en paralelo ese juicio propio, es decir, ya la investigación, el pensar, cada vez más como si fuera funciones ejecutivas, lóbulo prefrontal, eh, muy como esa, ¿no? ese eje cada vez más activado a través de eso, de experiencias, de investigar, de pensar por sí mismo, porque en el fondo el resultado, por así decir, deseado es no estar desde chiquititos metiéndoles información y metiéndoles abstracción y sobrecargando la cabeza, sino que sea algo muy orgánico, que empieza con algo más corporal, que luego cada vez es más artístico además y luego cada vez va haciendo la transición hacia algo más de la cabeza. La cabeza siempre ha estado tan bien, pero vemos que son como las proporciones que tienen que ver con el desarrollo vital. Y entonces ahora sí, los jóvenes es como que ya están dotados de toda una infraestructura que les permite ahora sí pensar con conciencia por sí mismos, con juicio propio, que también podemos decir cuánto adulto suelto vemos por ahí que no piensa por sí mismo, que no tiene juicio propio, que lo dicho, que se deja vapulear por la moda, que sería muy como si fuera, ¿no?, la onda adolescente que todavía hay, ¿no?, que si la moda, que si esto, que si el ídolo, muy irse hacia afuera, que puede estar peor aspectado o mejor aspectado yéndose, ¿no?, hacia esos ideales que surgen en la adolescencia, ideales de un mundo mejor, quiero hacer algo por el mundo, qué puedo hacer yo por este mundo, qué aporto yo a este mundo, es decir, todos esos serían como los movimientos que serían sanos que surjan en el joven para luego ya con, ¿no?, de verdad, con libertad y con un impulso de verdad del fondo y de dentro, poder elegir qué quiero hacer con mi vida y plasmar mi propósito en la tierra. Entonces, bueno, se me ha hecho efectivamente súper largo, pero como que, bueno, tenía necesidad de dar como esta imagen que además yo la he vivido en primera persona. Cuando a mí la gente me pregunta qué te aportó a ti la pedagogía Waldorf, yo digo, más allá de los recursos concretos, que aprendí a pintar, a tocar la flauta, aprendí a ser creativa para con mi propia vida, a crear mi propia vida, a ser creadora de mi propia vida y con un criterio propio, a pensar por mí misma. Y también por eso a veces dentro de la pedagogía Waldorf yo tengo a veces ideas diferentes a lo que se ha hecho hasta el momento, porque es como que digo, bueno, eso es lo que tiene ser alumna Waldorf, que una misma puede decir, mira, hasta ahora se ha hecho esto así, pero yo lo siento diferente. Yo siento que esto lo quiero hacer de otra manera y me atrevo a dar el paso de tener coherencia conmigo misma. Para mí eso es un buen resultado de una escuela Waldorf. O sea, que uno se atreva también a que aunque hay uno, ¿no?, como un marco y algo que dicen que es así, luego explorar tus propias verdades. Y es lo que yo también desde la pedagogía Waldorf siempre animo. Así que bueno, espero que te haya gustado y lo dicho, si te interesa, estate atenta a este próximo vídeo que quiero sacar más focalizado en el Jardín de Infancia Waldorf, también como una antesala de ese curso online que voy a sacar a finales de mayo del 23, por si miras este vídeo en algún momento, sobre justamente darle un aire Waldorf a tu aula, que va desde este lugar de no dogma, no solo así la superficie, sino ver, bueno, cómo podemos darle un aire desde, sí, desde el recurso práctico que me ayuda y también desde una mirada profunda, que es la mirada, la que para mí da ese otro enfoque. Es una mirada una mirada al ser humano. Así que bueno, listo por hoy. En mi página web también www.tamarachubarovsky.com también encuentras justamente más recursos concretos y específicos.
Así que hasta la próxima. Un abrazo grande y que sean muy felices.